Vamos a ir a hablar con el primer invitado del día, Esteban Domecq. Él es economista, pero es director, tiene ahora puesto el sombrero de director de Expo EFI. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buen día. Gracias por el llamado. Bueno, ¿cómo está y cómo va la organización? En el último año, desde que está la pandemia, uno nunca puede decir que algo lo sorprende, digamos, ¿no? Uno está atento a lo que puede llegar a pasar, mayor cierre, menor cierre. Pero bueno, ¿cómo están justo en este momento que están con Expo EFI y este cierre? Bueno, fue la verdad que una semana intensa. Tuvimos un evento muy interesante en términos de contenidos, en un momento muy particular, perdón, como bien decís, por el tema de la pandemia, digamos, Argentina entrando nuevamente en una cuarentena cuasi total, en el marco de una economía que venía muy golpeada, y bueno, todo eso claramente fue parte del contenido que tuvimos a lo largo de toda la semana, con las distintas charlas en materia de economía, de finanzas, de inversiones, de tecnología, de negocios. Así que bueno, es un momento muy particular que estamos atravesando en ese sentido. Uh-huh. ¿Y qué se ve desde el punto de vista, hablamos, ¿no? Muchas veces con vos, Esteban, sobre el tema finanzas en la Argentina, pero ¿querés contarnos un poco, así darnos como los 3 tips de lo que es la finanza en la Argentina ahora, en este tiempo, ¿no? Con la macroeconomía como está y con la pandemia de por medio. Bueno, yo te diría que los grandes condicionantes en lo que hace al frente financiero, por un lado, a nivel macroeconómico, estamos hablando primero, es el tema de la inestabilidad cambiaria. Por suerte el gobierno encontró ya 6 meses de veranito cambiario con esta soja en la zona de 550 a 600 dólares, y esto permitió frenar el drenaje de reservas internacionales, estabilizar la brecha cambiaria. En la zona todavía de 50 a 60%, es una zona alta, pero nada que ver con el 130 de brecha que teníamos en octubre del año pasado, con lo cual, por un lado tenés un frente cambiario relativamente estabilizado, con pinzas claramente y con estos precios de commodities. En el marco de un año electoral va a ser complejo que el gobierno logre sostener este veranito a lo largo de todo el año. Tenés un tema por ahí. Un segundo tema tiene que ver con esta inflación galopante que se aceleró muy fuerte a finales del año pasado en la salida de la crisis del COVID. Entonces, hoy Argentina convive con un régimen de inflación de 50 a 60% anualizado. Estamos hablando de una inflación elevada, 4,8% de inflación en marzo, 4,1% de inflación en abril, precios mayoristas en abril 4,8%, carnes, algunas frutas, verduras subiendo 70, 80 y hasta 100% en algunos casos interanual. Entonces, tenemos un segundo tema que está preocupando mucho al gobierno, que es esta aceleración inflacionaria, que por otro lado golpea muy fuerte en los bolsillos de los argentinos. Un tercer condimento tiene que ver, diría yo, con el frente financiero, con este riesgo país en la zona de 1.500, 1.600 puntos, en el marco de una crisis de deuda no resuelta con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París, con lo cual el gobierno sigue sin tener acceso a los mercados. Digamos, ese es el panorama desde el punto de vista financiero, tasas de interés que hoy son negativas en términos reales, la tasa de política monetaria 38%, un plazo fijo pagando 34, 37, está perdiendo todos los meses contra la inflación. Sí. Eso agrava un poco el cuadro y hace un poquito más complicado los desequilibrios que tenemos en este frente, pero bueno, todas estas cuestiones, tipo de cambio, inflación, tasa, que están de alguna manera sin armonía, desalineadas, dan cuenta de una economía que arrastra problemas, que arrastra enfermedades y que todavía el gobierno no logró, digamos, de alguna manera resolvernos. ¿Y qué fue lo que palpaste en Expo EFI? ¿Qué es lo que estás viendo entre los participantes? Yo te diría que el punto trascendental de la charla fue la incertidumbre. Y la incertidumbre respecto sobre todo del rumbo de mediano y largo plazo de Argentina, atravesado por 2 grandes factores. Uno es el tema sanitario, que el tema sanitario golpea más en el corto plazo, digamos, porque estamos casi todos de acuerdo en que Argentina tiene problemas y están a la vista de todos. La inflación, el desempleo, la pobreza, eso es un dato. Ahora,
cuando uno piensa, bueno, el horizonte de salida, hacia dónde va la Argentina, yo te diría que la pandemia condiciona todavía en el corto plazo, y ya vimos las medidas que tomó estos días el gobierno en ese sentido, de endurecer nuevamente la cuarentena. Pero el otro gran factor que se escuchaba en las charlas es la incertidumbre que viene desde la parte política. Digamos, tenemos año de elecciones legislativas en Argentina en noviembre de este año, elecciones muy importantes en términos de cómo queda rearmado el Congreso y qué puede hacer el oficialismo, la coalición gobernante, digamos, con ese resultado electoral en términos de radicalizar o empezar a moderar su discurso, su ideología, su accionar. Entonces, la gran incertidumbre, las grandes dudas empiezan a surgir con respecto ok, podemos sostener el veranito cambiario con la soja 600, podemos arrastrar todos los problemas que tiene esta economía de acá hasta las elecciones contenida con 2 o 3 cosas con alambre. Pero ¿y el día después qué? Y ahí es donde realmente hoy Argentina, creo yo, tiene una barrera, una cortina de humo en noviembre muy importante con las elecciones, y de alguna manera eso fue uno de los grandes temas que se analizaban y se conversaban con mucha preocupación claramente respecto a este horizonte, a este futuro de nuestro país. Uh-huh. Y el tema de la llegada de inversiones con ese panorama se hace muy difícil, porque siempre decimos que el mercado de capitales argentino es muy chico, pero si seguimos así, sí, va a ser más chico aún, digo. No hay ninguna posibilidad de desarrollar un mercado de capitales con esta inestabilidad macroeconómica que no es de la pandemia, es de larga data en Argentina. Tener inflación, tener desequilibrios fiscales, tener desequilibrios externos, no tener reservas internacionales, etcétera. Y sumado a esto hay que agregar el cambio constante en la regla de juego y el rumbo de Argentina como país. Entonces, uno dice, Esteban, ¿y qué podemos esperar de inversiones? Nada, diría yo, absolutamente nada. A lo sumo, algunas grandes compañías, esto es lo que estamos viendo, que están pasadas de pesos, pasadas de liquidez, y no pueden importar porque no lo dejan, no pueden girar utilidades porque no lo dejan, y para que no se vean deteriorados ante un contexto de aceleración inflacionaria en términos de sus posiciones de caja, para que no perder contra la inflación, dicen, bueno, aprovecho, importo maquinaria, o invierto acá, o invierto allá. Entonces, tenés como una una inversión que está de alguna manera con anabólicos coyunturales, pero inversión de largo plazo en Argentina no hay. Tal es así, yo diría de que con 9 de cada 10 empresarios hay un nivel de temor y de desconfianza y de incertidumbre muy preocupante. Y te estoy hablando incluso de empresarios que tienen elevados niveles de actividad porque quedaron del lado de los sectores ganadores en la salida de la crisis de la pandemia. Sí. Por ejemplo, el sector automotriz. Sí. Por ejemplo, el sector de alimentos. Ni siquiera estoy hablando del sector hotelero y gastronómico que tiene severos problemas. Entonces yo te diría, tanta incertidumbre, esta crisis de confianza y de expectativas golpea muy fuerte a la inversión, que ya de por sí viene golpeada por todos los problemas de la economía real. Sí, ¿vos ves alguna luz como para poder salir de esto? ¿O se vio, digo, en las charlas, en las disertaciones que se produjeron en ExpoEFI, alguien que plantee una salida? Mirá, es muy difícil, no hubo así explícitamente ese panorama. Lo que sí está claro que, de vuelta, con las tasas de interés del mundo en la zona de 0%, soja en $600, capitales volviéndose emergentes, el mundo transitando recuperación post-COVID, el mundo hoy te está prendiendo una vela, si querés. Entonces te permite alumbrar una parte del camino. Si no, hoy en Argentina teníamos que estar hablando del dólar blue arriba de 200 pesos, del dólar contado con liquidación arriba de 200, y eso claramente iba a ser muy desestabilizante, implicaba contracción económica severa. Entonces, de alguna manera, el contexto internacional te prendió un par de velas en el camino. Ahora, la llave para destrabar ese horizonte de largo plazo es política. Y donde se va a empezar a resolver es con el voto de los argentinos. Los argentinos van a tener que decidir, digamos, qué quieren hacer con el país. Y eso se define el 14 de noviembre en las elecciones legislativas. Fundamental para saber si se empodera más al gobierno o, por el contrario, se balancean un poco más los distintos poderes, sobre todo el poder legislativo, y esto de alguna manera implica que el gobierno va a tener que moderar su estrategia, su accionar, su discurso, empezar a buscar puentes, consensos muy relevantes para que de alguna manera entre todos, oficialismo y oposición, podamos prender las luces para empezar a ver un poco más allá de 2-3 meses que hoy se nos hace muy difícil ver. Entonces,
Yo te diría que te ayuda al contexto internacional y eso en las distintas charlas quedó claramente expuesto y es sumamente relevante, pero con eso no alcanza. Vamos a tener que trabajar muchos temas internos también y los primeros temas a tratar son políticos. Recién resuelto eso, podemos empezar a hablar de cómo resolver los problemas económicos. Bien, Esteban, para cerrar, ponerle un puntaje a Expo EFI. No, fue la verdad que una edición, digamos, muy positiva, muy constructiva, en un contexto de vuelta, de eventos que siguen muy condicionados por no poder ser presenciales, por el tema del COVID. Hemos tenido algunas charlas, alguna conferencia con más de 2.000 asistentes y de vuelta, con un contenido sumamente interesante, muy diverso, real estate, franquicias, fintech, criptomonedas, macroeconomía, análisis político, inversiones. Bueno, la verdad que es sumamente interesante, sumamente enriquecedor. En breve se van a estar subiendo todas las charlas al canal de YouTube de EFI y con lo cual queda todo el contenido y el material a disposición para todos los que quieran seguir aprendiendo, seguir instruyéndose, analizar de la mano de los especialistas del país. En ese sentido, de vuelta, Expo EFI, EFI Week en este caso, en el formato online, tratando también de aportar un pequeño faro de información, de análisis para todos los que día a día tienen que tomar decisiones, que estos son empresarios, son analistas, son empresarios también pymes, son inversores, son trabajadores, son ahorristas y de alguna manera esto ayuda mucho en un contexto de tanta incertidumbre. Genial, Esteban. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande. Por favor, gracias y un gran abrazo. Esteban Domecq, economista y director de Expo EFI.